Somos lo que pensamos. Gladys en Éxitos. Profesor Luis, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Luis Maturén, ingeniero civil de profesión con maestría en Administración de Empresas, mención Finanzas, Mercadeo, se ha especializado en influencia transformadora, gerente de la empresa Datos Group, y lo tenemos cada 15 días en el segmento Somos lo que pensamos. Profesor, el tema de hoy que puso sobre la mesa, que quiere abordar, es percepción versus realidad. ¿En qué sentido? Bienvenido. Gracias, Gladys, por una oportunidad más. Mira, un elemento clave de la comunicación y elemento clave del mercadeo es que la realidad no es lo que en realidad son los hechos, sino lo que las personas perciben. Y tiene su fundamento psicológico. Tenemos tanta información. No actualmente, siempre hemos tenido una gran cantidad de información que necesitamos crear atajos. Atajos que nos permitan procesar una gran cantidad de información. Y eso es que nos creamos percepciones que nos permiten tomar decisiones. Ahora, ¿qué relación tiene esto con nosotros? Bueno, que nuestra percepción como gentilicio, como venezolanos, viene desarrollada por todas las noticias que se generan con relación al país o a nosotros. Y ahora que la cantidad de inmigrantes es muy grande, es mucho más importante esa percepción, Gladys. Y Esa no es percepción de solo nuestra valoración responsabilidad. de lo nuestro y la defensa de lo nuestro en el buen sentido, ¿no? O sea, de todos los aspectos positivos que tenemos como país. Exacto, y no es solo lo que puedo hacer yo para tratar de fortalecer el ser venezolano o esa percepción de ser venezolano, sino cómo debo cuidar lo que otros hacen y debo proteger ese gentilicio, porque realmente ahí es donde va un prejuicio que tienen las personas antes de conocerme. En el momento en que yo digo que soy venezolano, una cantidad de percepciones en la mente de esa persona comienza a colocarme unas etiquetas. No veamos Claro. si esto es justo o no, pero es cómo funciona la mente. Es la forma como las personas pueden rápidamente tomar decisiones. ¿Y qué ocurre? Si se crea una matriz de opinión Ujú. negativa hacia el venezolano, todos perdemos, Pagan los justos que por están pecadores. afuera y adentro de Venezuela. Claro, por eso insistimos siempre en el tema de que somos embajadores donde vamos, ¿no? Y debemos ser los mejores embajadores de nuestro país, obviamente de esa identidad nacional, de lo que nos, bueno, nos caracteriza, de ese gentilicio y defenderlo, pero además con una actuación congruente, además. Y ahí vamos un poco más allá. Esa es nuestra Ujú. responsabilidad como persona, pero también es nuestra personalidad que cuando vemos que alguien está dañando esa percepción, yo debo actuar, debo Mm, reclamar, debo decir, eso no es lo correcto, eso no es ser venezolano, y no aplaudirlo, porque en claro. esos casos es donde realmente estamos afectando a millones de personas fuera de Venezuela e inclusive también a los de Venezuela, que en cualquier Que, momento quieren salir o interactuar con una persona de otro país y te va a perseguir esa percepción que pueden tener de ti. Sí, sin duda, se generaliza lamentablemente y así nos pasó incluso cuando uno revisa la migración, por ejemplo, que tuvimos durante los 50 y posterior con la crisis de Colombia, también se generalizó. Había una percepción negativa de los colombianos, correcto, profesor, de nosotros hacia ellos, porque uno que otro, obviamente, que nos llegó, que no eran lamentablemente pues de los mejores, obviamente con un comportamiento adecuado, incluso delincuencial, pues hicieron esa percepción negativa sobre nuestro país, sobre el país vecino. Y no puedes evitarlo. Empiezas a generalizar y lo que dices, por el comportamiento de unos muy, muy, muy pocos, estás Sí, pero muy abarcando ruidosos. a toda la población. Muy ruidosos y quizás porque entonces esa mayoría buena que representa lo positivo de un país, que uno conoce, uno sabe, y eso, por eso que también me pronuncié hace unos días, ¿no? Y esto generó un revuelo, reacción general también en defensa de ese gentilicio, cosa que me satisface, de nuestros valores, de nuestra identidad nacional. Pero yo a veces concluyo que es que, bueno, esos pocos son muy ruidosos, obviamente, y sus acciones dañinas. Y la mayoría de bien, decente, esa gente que nos representa, que donde va uno sabe está fajada o dentro de Venezuela está fajada y bueno, buscando guiarse con valores, etcétera, somos muy silenciosos a veces, permisivos. Sí, ahí el asunto es que debemos tener un balance de noticias positivas en relación a noticias negativas muy grande. ¿Por qué razón? Porque tenemos una condición
en lo cual las malas noticias captan más nuestra atención que las buenas Claro, noticias. claro. Entonces, una mala noticia la vamos a recordar por más tiempo, va a capturar mucho más nuestra atención que una buena noticia, por lo cual hay que generar muchas buenas noticias para tratar de apagar estas pequeñas noticias que a la Esos larga focos. generan la percepción que tienen de nosotros. Claro, pero entonces ahí además agréguele si en el tiempo eso se deja correr, ¿no? Y peor aún, como usted decía, que algunos conecten, incluso celebren y hasta compartan como gracioso ese tipo de contenido, es todavía mucho más peligroso. Claro, porque empiezas a hacer viral algo que no nos favorece, que nos perjudica, Ujú. donde muchos estamos pagando por el comportamiento de muy pocos, y si además otros se encargan de hacer esto más notorio y le sumamos que eso va a captar más la atención que todas las noticias positivas, pues realmente todos nos Claro. estamos colocando a la espalda un peso que nos va a Pero, perseguir a donde sea que vayamos. pero la preocupación, porque además, por ejemplo, el primer editorial, y ya para terminar, que se me acabó el tiempo, profesor, yo hablaba en general bueno, esos focos que son menos que la mayoría trabajadora, pero que hacen daño en los diferentes países donde van. Hablamos del sur, por ejemplo, lo que es la percepción hoy de Perú, que es distinta a la de hace unos años, la percepción de Chile, la percepción de la misma Colombia, la percepción de en Estados Unidos lo que está pasando en ciudades como Nueva York. De hecho, se está, bueno, incluso haciendo detenciones de Sí. personas que hasta han encontrado, hasta hubo uno reciente que compartieron de agentes undercover encubiertos que agarraron a unos vendiendo celulares robados. Entonces, cuando uno ve esas cosas, uno dice, bueno, ¿cómo uno puede frenar o lograr fijar una posición colectiva para que se entienda que eso es una minoría, que no nos representa y que la mayoría, pues buena, trabajadora y decente de valores, más bien todo lo contrario, lo que quiere es aportar hacia adentro y hacia afuera? A la hora de compartir esos contenidos, evitar Mm, hacer aquellos aspectos que no nos favorecen, que son noticias negativas, y tratar de comunicar y promover hasta el cansancio las cosas que se hacen bien, que son muchas, y la gente trabajadora y los modelos y muchas cosas que tenemos que compartir, sabiendo que tenemos que claro. hablar mucho más de lo positivo porque lo negativo que llama la atención. Claro, pero entonces en definitiva toca actuar. La que no Sí, existe, o sea, para poder contrarrestar no existe solo la contemplación y decir o criticar nada más, sino que actuar cada uno de su espacio de acción y como un colectivo unido. sí, y no basta solamente con un comportamiento personal positivo, sino también tengo que evitar que otros también se encarguen de transmitir mensajes negativos y no hacerlo uno, y tratar de propiciar las cosas que son positivas. Y el llamado a atención, obviamente, a aquellos que están resonando con eso negativo, con esos antivalores, decir eso no es Claro, normal, póngalo donde lo ponga. Claro. porque nos afecta a Bueno, todos. y a esa persona también, lo que pasa es que no lo está midiendo, no está midiendo las consecuencias. Gracias por haber estado con nosotros, a esas personas, pues que digo que se conectan con esos antivalores, de pensamiento, palabra o acción. Gracias, Gracias. profesor Luis Maturén, ingeniero civil con maestría en administración de empresas, mención finanzas y mercadeo. Lo tenemos siempre en el segmento.